Senador. Ahora en el uso de la palabra tiene hasta por 10 minutos el senador Carlos Alberto Puente Salas a favor del proyecto de dictamen. Con su venia, presidente. Qué lástima, compañeras y compañeros, el nivel que acabamos de escuchar de debate. No le voy a permitir que venga aquí a criticar a nuestro presidente de la República, a criticarle de su formación con la cultura que usted nos acaba de demostrar, que su argumento más sólido es un personaje de Chespirito, que lo único que puede citar es a la Chimoltrufia, o bien podría citar a Mario Bros. Déjeme decirle que nuestro presidente, Enrique Peña Nieto, será, y al futuro lo veremos, el presidente de las reformas que habrán de transformar este país. México será, y en México habrá, un antes y un después de Enrique Peña Nieto en la presidencia de la República. Pero compañeras y compañeros senadores, a mí me gustaría iniciar esta intervención mencionando algunos de los beneficios de esta reforma energética. Sabemos, y aquí se ha mencionado por muchos de mis compañeros, pero parece que de algún lado tenemos oídos sordos, que la aprobación de esta reforma energética impulsará el crecimiento económico, la generación de empleos y las inversiones. Se crearán hasta 2,5 millones de empleos adicionales hacia el año 2025. El país podría tener en los próximos años una tasa de crecimiento anual superior al 5% y se sentarían las bases y los recursos iniciales para un fondo mexicano de reparto de riqueza intergeneracional. La reforma permitiría que en 2018 se generen más de 400,000 empleos adicionales. El Banco de México ha señalado que se crearían 100,000 empleos por año y se invertirían de 20 a 30,000 millones de dólares anuales. La Asociación Nacional de la Industria Química señaló que con la reforma de la industria química invertiría 15,000 millones de dólares en los primeros años. Mejorará la economía también de muchas familias porque bajarán los recibos de la luz y el gas. Pero esto no puede hacerse por decreto, sino para lograr este objetivo requerimos de realizar esta reforma. Hoy, aún con el subsidio, las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad son 25% superiores a las de Estados Unidos de Norteamérica. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, la clase media mexicana paga 2.7 veces más de lo que pagan los consumidores de energía eléctrica del país vecino del norte. Incrementar la producción de petróleo de 2.5 millones de barriles diarios que se generan actualmente a 3 millones en 2018, así como a 3.5 millones en el 2025. La producción del gas natural aumentaría de los 5,700 millones de pies cúbicos diarios que se producen en la actualidad a 8,000 millones en 2018, así como a 10,400 millones en 2025. El incremento en la inversión y producción en el sector energético permitirá la obtención de recursos fiscales adicionales que se destinarán para beneficiar a las familias mexicanas. Se fortalecerá el sistema de seguridad social para abatir la pobreza extrema, fomentar la redistribución de los ingresos, combatir el hambre y mejorar los servicios de salud. Los recursos fiscales adicionales se destinarán a formar capital humano, así como también se invertirá en infraestructura. Esta reforma contribuirá sin duda a brindar seguridad energética a nuestro país. Aquí se ha mencionado mucho y se considera que esta reforma que propuso el gobierno federal es privatizadora, pero no es así. Eso es falso. El objetivo de la propuesta de reforma constitucional
no es cambiar el régimen de propiedad de los hidrocarburos. Lo que busca es contar con un marco legal que permita obtener la máxima renta de sus hidrocarburos para las mexicanas y los mexicanos, que son los únicos dueños. Asimismo, otra de las finalidades es cambiar la relación entre el Estado mexicano y Petróleos Mexicanos para hacer más competitivo nuestro sector energético. La nación es y deberá seguir siendo la única dueña original de los hidrocarburos. El Estado mexicano debería transformar la lógica de control de ingresos fiscales que ha tenido en las últimas décadas hacia la maximización del valor de la renta petrolera para promover el desarrollo del país de manera intergeneracional. El objetivo común de los estados con reservas de hidrocarburos es maximizar el valor de la renta de los recursos no renovables. Con esta reforma energética, Petróleos Mexicanos se consolidará como una empresa de todos los mexicanos, competitiva a nivel internacional, bajo el control del Estado mexicano, con mayor transparencia y controles ciudadanos. Para lograrlo, Pemex se mantendrá como una empresa pública al 100%. Se le dotará de más autonomía y se modernizará su esquema de organización interna para ser más ágil, eficiente y más competitivo. Se introducirán las mejores prácticas de gobierno corporativo para contar con un consejo de administración más profesional. La finalidad es que administre los recursos de los propietarios de la empresa, que son todas y todos los mexicanos, y sea responsable ante su representante, el Estado mexicano. Pemex tendrá un nuevo régimen fiscal similar al que cuentan sus principales empresas competidoras a nivel mundial, lo que le permitirá tener mayores tasas de inversión. Asimismo, se convertirá en un actor central en la lucha contra el cambio climático. Muchos aquí han planteado por qué es necesario modificar nuestra Constitución. La reforma energética planteada por el Ejecutivo Federal surge del cambio en los mercados de gas y petróleo en el mundo, principalmente la revolución energética en Norteamérica. Estados Unidos puede llegar a la autosuficiencia en los próximos 3 o 4 años debido a que entre el gas natural, el petróleo, el carbón, la energía nuclear, la biomasa y las energías renovables satisface ya cerca del 80% de su demanda de producción nacional. El shale gas se ha vuelto el motor de la revolución energética en América del Norte. En el sur de Texas están en operación más de 9,000 pozos de shale gas de extracción en yacimientos no convencionales. En el caso de México, la explotación de yacimientos no convencionales o en aguas profundas y ultraprofundas es una oportunidad de expansión para la industria de hidrocarburos para nuestro país. Compañeras y compañeros senadores, ha llegado el momento de México, ha llegado el momento de la reforma energética, ha llegado el momento de que convirtamos esta reforma en la palanca del desarrollo para nuestro país. La reforma energética, sin dudas, será la gran reforma. No es de extrañarnos que esto provoque un debate acalorado. No es de extrañarnos que podamos contrastar aquí nuestras ideas y nuestras propuestas, pero estoy seguro de que esta reforma devolverá a nuestro país su lugar como potencia petrolera. No permitamos, compañeras y compañeros, que impere la visceralidad basado en fetiches caducos de un nacionalismo estéril. Nuestra obligación y responsabilidad como legisladores nos obliga a legislar en beneficio de México. Quienes verdaderamente amamos a nuestro país, queremos, como ya se ha dicho aquí, ver un México exitoso, ver un México en donde existan oportunidades para nuestros jóvenes, para nuestros niños, para nuestros hijos. Ese es el México que queremos. Nosotros, en el Partido Verde, vamos por una transformación constitucional que nos permita trascender hacia la vanguardia energética del siglo XXI. Lo dejamos claro, no a la privatización de Petróleos Mexicanos, pero sí a la reforma constitucional de los artículos 25, 27 y 28. Senador, permítame tantito. El senador Mayans
¿Con qué objeto, senador? Sonido. Si el proponente me permite una pregunta. Senador. Se la agradezco, compañero, pero no. Gracias. Continúe con su intervención. Senador Isidro Pedraza. Sonido en el escaño. Luego no me oyen. Yo No, nada más. Sí está difícil, senador. Yo nada más para que deje constancia que al principio de la intervención del señor senador fui aludido personalmente para que me dé mi derecho de réplica por alusiones personales. Término de la intervención. Senador Ríos Peter, ¿con qué objeto? Sonido. Si el senador Puente me permite una pregunta. Perdón, no se escucha. Si el senador Puente me permite una pregunta, senador presidente. Senador Puente. No, muchas gracias, No la señor acepto. senador. Declino la oportunidad. Senador Robledo. Solo para que me inscriba en rectificación de hechos Al final. sobre la presentación del Con del mucho senador. gusto. Continúe, senador, con su Continuaría intervención. precisando que, de hecho, si revisamos, no he aludido a ninguno de los compañeros que lo solicitó, pero adelante. Existe una obsesión de varios por insistir en la privatización de petróleos mexicanos. Con gran ligereza vienen a esta tribuna y de cara a la nación afirman estas mentiras, porque ninguna parte del dictamen dice privatización. Entendemos que le están hablando a los tendidos, entendemos que le están hablando a las pantallas que tienen en Reforma con la gente que trajeron a manifestarse. Dejémoslo claro, hablándoles a los mismos. Pemex no se vende, Pemex no se privatiza ni se va a concesionar. Eso está muy claro en el presente dictamen y los invito, mexicanas y mexicanos, a que lo puedan visitar. Todos ustedes tienen acceso para poderlo revisar, que lo que aquí han dicho es una mentira. Privatizar implicaría el desmantelamiento, privatizar sería que pasara a manos de particulares y en ningún punto de nuestro dictamen se menciona lo mismo. Hay quienes aquí también señalan que es el robo del siglo, pero el robo, déjenme decirles, que es quitarle a los mexicanos la posibilidad de contar con energías más baratas y más accesibles, que el Estado mexicano pueda contar con mayores ingresos. Robo es lucrar con demagogia. No se entrega al país a nadie. El petróleo sigue siendo de todas y todos los mexicanos. Hoy venimos a hablarle de cara a la nación, venimos a hablarle de frente a todas y todos los mexicanos, a decirles que estamos aquí construyendo un país para que tenga viabilidad de crecimiento, de desarrollo y de futuro para todas y todos ustedes, como para todos nuestros hijos y las próximas generaciones. Estamos legislando por el México del futuro. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, compañeras y Permítame, compañeros. senador, permítame, no se retire de la tribuna por no cortarlo, no le he dado la palabra al senador Encinas. Por favor, sonido en el escaño del senador Encinas. ¿Con qué objeto, senador? No es una pregunta. Ah, bueno, Lo que entonces ya terminó su intervención el senador. Toda vez de que se refirió a las ciudadanas, ciudadanos que están fuera de este recinto, conminándolos a que conozcan la iniciativa y que desde su punto de vista no es privatizadora, ¿por qué no salimos usted y yo a debatir junto con ellos a qué ha pasado en la reforma? Gracias, senador. Gracias. En el uso de la palabra, la senadora Alejandra Barrales, hasta por 10 minutos. Perdón, senador. Hasta por 5 minutos para alusiones personales, el senador Isidro Pedraza. Por favor, avísenme con el cronómetro para que no me pase. Yo quiero ser respetuoso de ese acuerdo del reglamento para no hablar mucho. En realidad, compañeros, cuando alguien aquí se molesta de nuestro personaje ahora hecho cómico, como el Chespirito que dirige este país, miren, acuérdense que no conoce geografía, acuérdense cómo en sus discursos se equivoca de lugares a donde está, cuando está presidiendo eventos. Digo, hay testimonio público nacional. Yo no tengo la culpa que él exhiba su pobreza en ese sentido. Y si no conoce de geografía, si no conoce la historia de este país,
obviamente que no conoce del tema de hidrocarburos, no conoce cuando le dicen que se va a transferir a privados la actividad del Estado, y entonces él no entiende lo que es privatizar. Pero el pueblo allá afuera, el pueblo a partir de este Senado, entiende perfectamente los alcances de esta reforma que es privatizadora. Ha habido hasta el cansancio, la reiteración de que esta reforma no busca privatizar. Yo les digo que los tres ejes de la argumentación son sesgados y falaces que nos han dado, que la propuesta no plantea la privatización, que se destina el fortalecimiento de la capacidad del Estado para producir más energéticos, siendo preciso para ello la participación del sector privado, y que en el caso del petróleo se retoma el texto constitucional propuesto por el presidente Lázaro Cárdenas. Y miren, la eliminación de diversas reservas constitucionales permiten la participación de la iniciativa privada, tanto nacional como extranjera, que es lo más grave. Lo mismo en las diversas actividades que comprenden las industrias petroleras y eléctricas nacionales, que en la profundidad de las empresas públicas petroleras mexicanas y la Comisión Federal de Electricidad, por lo que la propuesta de reforma constitucional está encaminada a privatizar. Aquí decía el compañero senador que terminó de hacer uso de la palabra que no va a afectar a Pemex, que no lo va a desmantelar. No, pues a Pemex no, a la industria petrolera. A Pemex, cuando le ponen arriba a la Secretaría de Energía para que lo regule, para que lo asesore, para que le diga cuándo invierte, para que le diga que se le acabó su tiempo porque tiene 60 días para demostrar rentabilidad, pues no lo está privatizando, lo está desmantelando, lo está condenado a la chatarra para luego desaparecerlo. Eso es lo que están diciendo en los documentos que nos han pasado a lectura, o a lo mejor eran dos dictámenes y estamos viendo uno y ustedes traen otro, y por eso insistimos en eso, porque es la única forma de explicarnos que entendamos las cosas de manera diferente en una primera lectura. Dice, no se delinea el mecanismo del que pueda derivarse la necesidad de la intervención particular para alcanzar el supuesto incremento productivo, y más aún, ni siquiera se ofrecen los argumentos que soporten la racionalidad de sugerir el incremento de la producción petrolera en el Estado mexicano, más allá de los beneficios económicos inmediatos derivados de esa sobreexplotación. Por aquí les ha dado una premura y una angustia que nos vamos a poner a sacar petróleo de manera esquizofrénica para alcanzar los 3 millones de barriles diarios que se extraían anteriormente, cuando ahorita la demanda no está en ese sentido y tiene que haber una explotación racional del petróleo. Ese es uno de los argumentos que no nos están dejando satisfechos a nosotros. Se sesga el contenido de la reforma constitucional de 1940, consignando una coincidencia gramatical solo respecto de escasas renglones, pero sobre todo manipulando la motivación cardenista originada en las magras condiciones socioeconómicas del naciente Estado revolucionario, para hacerla coincidir con el ánimo privatizador del régimen actual, con la evidente pretensión de operar una suerte de cambio en la conciencia histórica mexicana como forma de legitimación popular de la propuesta. Por eso insisto que cuando se desconoce la historia, quieren que volvamos a pasar por lo mismo. Los Estados Unidos antes derrocaban gobiernos para poder mantener el control de las naciones. Acuérdense de Panamá con su canal, por cierto. Esa nación, con la sola administración transparente del canal, ha logrado ser de los países de América Latina que mejor crecimiento en el Producto Interno Bruto tiene, y no hay corrupción. Y en México, con el recurso petrolero que tenemos en nuestras manos, no podemos generar ni 1 millón de empleos al año, no logramos la tasa de crecimiento del 3%, ya no digamos del 5 ni del 7, como se había dicho, y ahora ni con esta reforma, ni con esta reforma, gracias, ya voy a acabar, ni con esta reforma vamos a alcanzar el crecimiento, y no lo vamos a ver en los próximos 6 años, compañeros. Gracias, senador Isidro Pedraza. Ahora, en el uso de la palabra, en contra por el Partido de la Revolución Democrática, la senadora Alejandra Barrales. ¿Es usted el presidente? Muy bien.
Con su venia, señor presidente. Senadoras, senadores, aunque este ha sido un largo debate, aunque sabemos que es para los legisladores del PRI, del PAN, del Partido Verde un mero trámite, de cualquier manera nos parece obligado reconocer y agradecer el tiempo que le estamos dedicando a esta oportunidad de exponer nuestros puntos de vista. Hemos tenido la oportunidad, estamos teniendo la oportunidad de escuchar argumentos a favor de esta reforma privatizadora. Hemos tenido la oportunidad también de presentar nuestros argumentos en contra y lamentablemente, una vez más, tenemos que reconocer que el tiempo nos dará la razón a quienes nos oponemos hoy a esta reforma. Así pasó hace varios años en nuestro país, cuando advertimos también, cuando nos opusimos también. Por ejemplo, en 1990, cuando se vendió Teléfonos de México, cuando se vendió la banca mexicana, en el 95, cuando la privatización de Ferrocarriles Nacionales, en el 98, cuando se privatizaron los aeropuertos. En todas esas ocasiones también se nos dijo que la intención o la necesidad de privatizar era precisamente para mejorar los servicios, que teníamos que transformar a este país, que teníamos que bajar los costos, que teníamos que abrirnos a la competencia extranjera, que eso nos iba a generar más y mejores empleos. Todo esto, por desgracia, el tiempo nos ha confirmado que nada de eso se ha logrado. Por el contrario, tenemos que revisar qué es lo que nos han dejado todas estas privatizaciones. Por un lado, por supuesto, hoy, a distancia, hay que reconocer que México tiene las tarifas, los costos más altos en todos estos servicios a nivel mundial. Por otro lado, nos ha dejado la bolsa más grande de extrabajadores de todas esas empresas, extrabajadores de Ferrocarriles Nacionales, extrabajadores de Teléfonos de México, que han sido a los que mejor suerte han tenido, extrabajadores de las aerolíneas, extrabajadores de aeropuertos, de los bancos, y hoy aquí se pretende también generar o agregar en esa lista a los que van a ser, y que se escuche bien, por desgracia, porque el tiempo nos va a dar la razón, a los que van a ser los extrabajadores de Pemex, porque eso es lo único que sí va a garantizar esta reforma que hoy se pretende impulsar. También es importante decir que todo esto, por supuesto, todas estas privatizaciones se han impulsado bajo gobiernos priistas. Y una vez más, es un gobierno priista el que nos viene a convencer, en esta ocasión con el apoyo de los panistas, nos vienen a convencer de las bondades de la privatización de Pemex. Y es muy importante el llamar la atención, sobre todo de la gente que nos está siguiendo, que está atenta pues a lo que aquí se está señalando. Por supuesto que todos estos argumentos ya nadie los puede creer, ya no hay crédito, no hay forma pues de demostrar que esto se pueda cumplir. Pero en esta ocasión tenemos que actuar con mayor responsabilidad, porque no se trata solamente de que nos propongan privatizar una empresa más, se trata nada más y nada menos que de la empresa que sostiene en gran medida la economía de nuestro país. Se trata de la empresa que representa el 30% de los recursos que ingresan a la economía de nuestro país. El sector energético representa casi el 8% del Producto Interno Bruto en nuestro país. Estamos hablando de una empresa que emplea a más de 274,000 trabajadores. De ese tamaño es la propuesta y de ese tamaño debiera ser la responsabilidad con la que hoy el Senado de la República debiera de estar actuando. Porque además
de que no se trata de una empresa como las que se han privatizado en ocasiones anteriores. Nuestro país está viviendo condiciones y consecuencias de esas políticas equivocadas, de esas decisiones equivocadas. Hoy tenemos un país, a diferencia de aquellas épocas, de aquellas privatizaciones, con un 50% de ciudadanos que viven en pobreza. Hoy tenemos un país que atraviesa por un problema de inseguridad el más grande de nuestra historia. Hoy tenemos el narcotráfico gobernando una gran parte del territorio de nuestro país. Hoy tenemos también, por desgracia, a un número importante de jóvenes y de adolescentes que son rehenes de las adicciones y que no tienen oportunidad de ir a la escuela. Eso no lo teníamos en aquel entonces. Hoy es importante abrir los ojos y darnos cuenta de lo que esta reforma privatizadora puede generar y le puede costar a nuestro país. Es evidente también, senadoras, senadores, que esta reforma va a abaratar el empleo, va a afectar a los trabajadores, principalmente a los trabajadores sindicales, que por cierto, sindicalizados, que por cierto deberían de ser los primeros en estarse oponiendo a que esta reforma pudiera prosperar. Ojalá que nos equivocáramos, pero está quedando versión estenográfica de lo que hoy aquí estamos diciendo y por desgracia el tiempo nos va a dar la razón. Todos esos trabajadores que van a ir a la calle, todos esos trabajadores a los que se les va a decir después que ya no caben en la empresa, nos van a venir a buscar. Ojalá que podamos impedir que esta privatización prospere. Sabemos, a pesar de que este debate está siendo nutrido, está siendo largo, sabemos que no vamos a convencer a los legisladores del PRI y del PAN. No somos ilusos y no buscamos, por supuesto, convencerlos porque, como ya dijimos, este es un mero trámite para este proceso y esta definición que ya tienen. Pero también sabemos que a pesar de esta estrategia Guadalupe Reyes que hoy le quieren imponer al pueblo de México, este intento de privatización no va a pasar inadvertido. Queremos decirles que desde la izquierda, desde la oposición, desde el PRD, una vez más, como lo hemos hecho en muchas otras ocasiones en nuestro país, aquí vamos a estar para advertirles, para llamarles y señalarles como los responsables, los culpables de la entrega del petróleo de los mexicanos a las manos de los extranjeros. Una vez más, vamos a estar haciendo este señalamiento. No tenemos la mayoría, pero por desgracia el tiempo va a confirmar que una vez más tenemos la razón. Es cuanto. Gracias, senadora Barrales. En el uso de la palabra, la senadora Blanca Alcalá, a favor del proyecto de dictamen, hasta por 10 minutos. Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros senadores. Sin duda, a lo largo de esta jornada, múltiples han sido las voces que hemos escuchado a favor y en contra. Estamos, y en ello todos coincidimos, hablando de uno de los temas más importantes de la vida del país, del sector energético. Sabemos que cientos nos escuchan, que miles hoy lo comentan, pero también en el PRI tenemos la responsabilidad de ir a convencer a millones en relación con las decisiones que habremos de tomar en este cuerpo colegiado. Sin duda también hemos escuchado las opiniones de mis compañeros. Entendemos sus posiciones, muchas de ellas no las compartimos, pero damos pauta a que efectivamente con argumentos, que múltiples hay, podamos señalar a favor y en contra y podamos también proceder en su oportunidad a realizar la votación correspondiente. Sin duda, a lo largo de todos estos meses, múltiples han sido los análisis, los foros, las discusiones que hemos realizado. También múltiples han sido los números que se han señalado en los diagnósticos. Hemos escuchado que la industria petrolera presenta problemas desde hace más de una década. Hemos también escuchado
que la producción y las reservas han disminuido, que el modelo establecido ya no da más, que tenemos problemas, lo mismo en el sector petrolero que en el sector eléctrico y en los temas de gas. No solamente se trata de poder señalar el desplome de la producción, a pesar de que en estos últimos 9 años hemos logrado mantener los ingresos de petróleo, sino también poder garantizar que no vuelva a haber el desabasto que en mucho impacta al sector industrial de nuestro país y con ello también la posibilidad de la permanencia y la generación de empleos. Sabemos todos, y no podemos negarlo, que la inversión es insuficiente, que necesitamos más y nuevos recursos para explorar, para explotar yacimientos que puedan también venir a compensar lo que en el pasado fue cantarel y que hoy es una realidad, ya no existe. Insisto, los números abundan, los argumentos también, pero me parece que es tiempo que también podamos ir pasando no solamente de los diagnósticos, sino también a las propuestas. Hoy perdemos más de 800,000 barriles diarios, lo que representa dejar de percibir alrededor de 80 millones de dólares diarios, considerando un precio de $100 al día. Insisto, hoy necesitamos pasar de estos diagnósticos a las propuestas. A lo largo de la campaña, y aquí he escuchado con atención lo que han dicho mis compañeros de la izquierda, efectivamente en el PRI hablamos de modernizar al sector. También lo discutimos en la Asamblea Nacional, en aquel punto de deliberación en donde no nos escondimos, lo hemos inscrito incluso en las propias instancias legales. También hemos estado conscientes de que vivimos un mundo globalizado y de competencia, un mundo que nos exige revisar la legislación, que nos permita también hacer coincidir lo que se ha realizado en la materia en otros ámbitos del mundo que estamos viviendo. Tampoco venimos a buscar culpables, mucho menos a poner pretextos. Con lo que los priistas queremos, lo que hemos venido construyendo también con los compañeros del Verde y con los compañeros de Acción Nacional, son soluciones que nos permitan avanzar en la problemática del país. Ciertamente nos enfrentamos a un cambio de paradigma en la industria internacional. Nos encontramos a cambio de paradigmas en los temas energéticos. En el pasado era poco común hablar de aguas profundas. Hoy todos escuchamos hablar sobre el tema. En el pasado hablaban pocas veces de lo que implicaba el nuevo gas shale. Hoy, con polémicas al respecto, pero también es una realidad. Es evidente, las cosas han cambiado. Hoy lo que venimos aquí es atrevernos a cambiar con responsabilidad, pero aprender y atrevernos a tomar decisiones. Insisto, las comparecencias de los últimos días también nos dejan claro que el mundo ha cambiado en muchas situaciones. Y las referencias que voy a hacer no se trata porque los admiremos, se trata simplemente por dejar constancia que las cosas han cambiado. Y me refiero al caso de los Estados Unidos. Hasta hace algunas décadas era común saber y escuchar lo referente a la producción y a la dependencia que tenía los Estados Unidos en relación con el sector energético. Los últimos años también han señalado cambios al respecto. Tan solo desde 2009 se ha triplicado la producción de barriles en los Estados Unidos a 7,000 millones. Esto ha generado 1.7 millones de empleos. Disculpe que le interrumpe. Senador Mayans, ¿con qué objeto? Si me permite la senadora Blanca Alcalá una pregunta. Senadora. La verdad, señor senador Mayans, no se la permito y no me extraña que como usted y otros quieran volver a interrumpirnos. Yo lo único que les pido es que nos permitan poder continuar con nuestra explicación y con nuestra argumentación. Continúe, senadora. No hay diálogos, no hay diálogos, senador. Poder continuar. Continúe, senadora. No. Senador, con respeto le respondo que quiero continuar con mi explicación. Permítame, senadora. Gracias, señor senador. No acepta la pregunta, senador. Nadie te ha aludido. Nadie lo ha aludido, senador. Senador, si me permite, nadie lo ha aludido. La senadora no acepta su pregunta.
permita a la oradora continuar con su intervención. Gracias a Dios. Gracias, señoras y señores. Pediría, continúe, senadora. con la misma, gracias, senador Penchina, pediría de verdad unos minutos de su atención, con el mismo respeto con lo que nosotros escuchamos las intervenciones de todos los que hacen uso de la palabra en esta tribuna. Insisto, hasta hace poco hablábamos solamente de que los Estados Unidos eran básicamente importadores de energía. Hoy tienen una producción importante. Tan solo en los últimos años se ha venido hablando también que el gas más barato también genera entre 342,000 millones de dólares entre 2015 y 2020, son algunas de sus expectativas. Y también se habla que se esperarían alrededor de 27,000 millones de dólares en ingresos fiscales. No me extenderé en el tema, insisto, de ninguna manera lo estamos admirando. Me parece que lo importante es que podamos hacer el análisis claro y sensato sobre lo que pasa ahí y en muchas otras partes del mundo. A lo largo de esta tarde, por supuesto que hemos escuchado hablar de otras experiencias en otros países, no solo por el análisis documentado, también por la propia experiencia que muchos de los legisladores han tenido al poder constatar lo que ha estado ocurriendo. En fin, a lo que quiero llegar es que el mundo ha empezado a explotar y a producir petróleo en sitios antes inaccesibles. Hoy, las nuevas tecnologías han posibilitado la explotación hasta en 5 kilómetros de profundidad. Alrededor del mundo, las empresas del gobierno han tomado la decisión de compartir riesgos y gastos. Una vez más, han empezado a profundizar en muchos otros temas que antes era casi inimaginable. El nuevo debate exige que podamos hacer frente también a los nuevos retos. En México necesitamos modernizar a nuestro sector. La propuesta del dictamen que hoy se está analizando, primero, de manera clara está señalando las diferentes modalidades de contratación. Segundo, por supuesto que estamos abordando cómo tendría que empezar a señalarse el nuevo régimen fiscal de Pemex. Tercero, para nosotros sí es importante hablar de la transparencia y de la rendición de cuentas. Por supuesto que también es importante señalar todo lo relativo a los contenidos nacionales. Es más, yo preguntaría y afirmaría, en el PRI sí tenemos razones de por qué venir a contrastar y acelerar lo que implica una decisión de esta naturaleza. A lo largo de estos 3 periodos, en múltiples ocasiones, hemos hablado de la responsabilidad de legislar en el presente con una mirada en el futuro. El Fondo México es ejemplo de ello. Sin duda, lo que necesitamos es empezar a diseñar lo que implica invertir en los ahorros de largo plazo. Por supuesto, en ciencia, en tecnología, en energía renovable, en recursos que aumenten la cobertura del sistema de pensiones, en canalizarlo a proyectos petroleros. Esa renta petrolera que muchas veces ha sido motivo de discusión, es tiempo de convertirla también en un círculo virtuoso. Segundo, también pensamos que este Fondo México, lejos de lo que a veces se señale, hoy más que nunca requiere un mandato claro, tanto en su constitución como también en sus fines. Segundo, para nosotros, esta reforma solo es válida en la medida que logre vincularse con los demás temas que de manera reiterada en este Pleno hemos estado señalando, la productividad y la competitividad del país. Si queremos que puedan abaratarse los insumos de la producción, necesitamos entonces generar condiciones para que efectivamente pueda esto convertirse en una realidad. Si queremos evitar el desabasto que con frecuencia puede presentarse y paraliza la industria, necesitamos encontrar nuevos mecanismos. Si queremos que las cosas funcionen, vamos atreviéndonos a hacer la concurrencia de inversiones. Finalmente, y con ello concluyo, en más de una ocasión hemos hablado de la transparencia y de la rendición de cuentas. A mí misma me ha tocado construir con ustedes estrategias en la materia. Yo no estoy dispuesta a renunciar que hoy también en este caso podamos hablar de transparencia y rendición de cuentas. En el PRI queremos transparencia y rendición en Pemex y en todos los sectores de la vida nacional. Por supuesto que de cara a los mexicanos habremos de rendir cuentas, sobre todo porque queremos que las cosas sean mejor para todos los mexicanos. Gracias, señores presidentes. Gracias, compañeras y compañeros. Gracias, senadora
Blanca Alcalá. Y ahora en el uso de la palabra hasta por 10 minutos el senador Manuel Bartlett en contra del proyecto de dictamen. Muy agradecido, señor presidente, por su generosidad de darnos la palabra. Un comentario. Repartimos estos